Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y al otro lado del charco, en Argentina, tenemos a nuestro amigo Adrián Bet. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va, Ricardo? Muy contento de estar nuevamente en esta tercera edición de La Hierba es Verde. Así que bueno, esperemos que sea de agrado del público el tema que traemos hoy, ¿no? Sí, bueno, el último programa lleva, mira, te voy a decir cuántos lleva de oyentes. El primero fue digo, en iVoox. En YouTube seguimos siendo poquita cosa, pero bueno, pero en Véanos en iVoox, YouTube, audiencia, véanos en YouTube. eso Haga es. feliz a su madre, a sus hijos. Bueno, te voy a decir las que llevamos para animarnos. El de los rebeldes sin causa llevamos 1.216 oyentes ahí. ¡Qué grande! Increíble. Bueno, Yo nunca en mi vida me escucharon 1.200 personas, así que bueno. bueno, escucharnos, porque vernos no nos vieron, pero No, creo que no, no, no pero se pierden gran cosa tampoco. no, gran cosa no se pierde, ¿no? Acá Bueno, modelos de televisión no van a encontrar en este programa. bueno, además en este programa hay una novedad y es pues eso, la entradilla que ha diseñado Adrián y he locutado yo, que ahora la vamos a ver a continuación en riguroso estreno y podéis opinar sobre ella. Si no os gusta, nos lo y si os gusta, bueno, más que nada es para que mandéis muchos mensajes que os hace subir la audiencia. Claro. Vamos a verla, ¿te parece? Vamos allá. Sí, Una, sí, dos, cómo tres. no. Adelante. Hubo un tiempo en que la hierba era verde, pero los poderosos del mundo sentaron su nuevo color. Así, la razón perdía la batalla con los ideólogos. Así, llegamos a la era de la posverdad. La libertad cae ante la cultura de la cancelación. Y la persecución está en ciernes. El viejo Chesterton predijo el futuro. Llegará un día en que será preciso desenvainar una espada por afirmar que la hierba es verde. Y tuvo razón. Sin embargo, muchos se alzan por el sentido común, por un hombre que distinga la realidad. Ya amanecen nuevos soldados de la cristiandad. En el Señor están puestas nuestras esperanzas. La hierba es verde. Bueno, pues espero que les haya gustado y si no, también lo podéis decir. No Y si pasa no, la nada. cambiamos. Mira, Eso dice, es. Y si no, mire, la yo cambiamos. quiero que me ponga una torta de chocolate. Hacemos el video con la torta de chocolate. No hay ningún problema. Bueno, pues el programa de hoy va de manipulación. Y entonces yo me he preparado una entrada con una cita. Entonces voy a empezar haciendo una cita un poquito larga y luego ya le doy el micrófono a Adrián para que diga lo que le ha inspirado, lo que yo he preparado, ¿vale? Bueno, digamos que empezaremos nuestro programa con una cita un tanto larga. Los que seguís mi podcast desde hace tiempo, lo que voy a leer os puede sonar, siquiera como un eco lejano. Es una cita de un libro que no tiene desperdicio, de un autor que tampoco tiene desperdicio. El libro se titula Propaganda. El autor es Edward Bernays y, efectivamente, hace unos años dediqué un episodio a este autor y a este libro. Propaganda hoy es una palabra malsonante. ¿Por qué? Pues porque otro señor tan amoral como el propio Bernays, y con mando en plaza, este sí, usó esas técnicas para apuntalar el régimen innombrable de un cabo austriaco, el que le entienda. Ese señor era un tal Goebbels y, claro, propaganda se asoció con eso. ¿Mm? Que no quiero ni nombrarlo porque me pasan cosas cuando lo nombras. Como se asoció con cosas feas, que efectivamente eran feas, otras palabras también se asociaron a cosas feas. Eugenesia, eutanasia. Hoy ya empieza a sonar mejor lo de eutanasia, ¿verdad? Digo, bueno, a mí me suena igual de mal, pero ¿veis lo que hace la propagandanga? Bueno, es que son cosas feas que los amigos del cabo austriaco aprendieron de un tal Galton
y su sociedad eugenésica, que operaba en la pérfida Albión, y al cual también le dedico un programa. Y posiblemente tomasen clases de segregación, otra palabra odiosa, hoy, entonces no, de unos señores con capuchas blancas que pululaban a orillas del curso bajo del Mississippi. Pero esos ganaron la guerra, así que los malos solo fueron unos. Fueron los alumnos. Perdón, me fui del tema. O no tanto. Porque este programa va de eso, de manipulación. Sí, de propaganda y manipulación, así, sin anestesia. Por cierto, volvamos al hilo. Decía que propaganda sonaba muy feo y el mismo Bernays cambió tal palabreja por relaciones públicas, que suena más inocente y es más mentiroso. Pues para encuadrar y dar el primer impulso, vamos con unos fragmentos del primer capítulo de Propaganda, del libro este, que se titula, este primer capítulo, Organizar el caos. Dice así empieza el capítulo. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Y aquí, bueno, hay más palabras y voy más abajo en el capítulo dice, no solemos ser conscientes de lo necesarios que son estos gobernantes invisibles para el buen funcionamiento de nuestra vida en grupo. En teoría, cada ciudadano puede dar su voto a quien se le antoje. Nuestra Constitución no contempla a los partidos políticos como parte del mecanismo de gobierno y se diría que sus creadores no se imaginaron la existencia en nuestra política nacional de nada que se pareciera a la moderna maquinaria de los partidos. Ya que hago un paréntesis, abro paréntesis, esto es mío, no es cita. Luego han habido, pues, otras constituciones, por ejemplo, la Constitución española, que están hechas ex profeso para los partidos. Ya habían aprendido la lección después de casi 200 años. Bueno, pero se llama partitocracia. Pero continuamos con la cita. Pero los votantes estadounidenses no tardaron en descubrir que sin que se les organizara o dirigiera, sus votos particulares, repartidos quizá entre docenas o centenares de candidatos, no resultarían más que en una gran confusión. El gobierno invisible, bajo la égida de unos partidos políticos rudimentarios, surgió casi de la noche a la mañana. En lo sucesivo, los estadounidenses aceptamos que, en aras de la simplicidad y el sentido práctico de las cosas, las maquinarias partidistas deberían reducir las posibilidades de elección a 2 candidatos, 3 o 4 a lo sumo. En teoría, cada ciudadano toma decisiones sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, si todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos económicos, políticos y éticos que intervienen en cualquier asunto, les resultaría del todo imposible llegar a ninguna conclusión en materia alguna. Hemos permitido, de buen grado, que un gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más destacados, de modo que nuestro campo de elección quede reducido a unas proporciones prácticas. Bueno, yo creo que con todo lo leído hay materia para empezar. No sé qué te ha evocado a ti esta cita tan larga. Mirá, a mí me dio tema para 7 programas, nos largan a nosotros 2 y hacemos El Señor de los Anillos con este párrafo. ¿No? Oye, si te parece Mirá, bien, algunas espera, reflexiones. para un Algunas momento, para un reflexiones. momento. Voy a hacer vamos a jugar, vamos a poner unas reglas del juego. Mira, voy a poner aquí el cronómetro a partir de ahora, voy a poner 1 hora. Cuando pase 1 hora me Una hora. avisará, ¿vale? No quiere decir Dale. que ya me dirá, ya va siendo hora de que calléis pesados. Y ya lo dejamos lo que nos quede para el próximo programa, ¿vale? Está a 1 hora, bueno, no se ve nada porque hay mucho brillo, pero ya está. Me hace ¡Pam! acordar Ya que está. cuando mis hijos eran chicos y se portaban mal, yo le empezaba a dar sermones delirantes, digamos, incoherentes. En lugar de castigarlo, le dabas. Y los pibes se portaban bien para no escucharme, no tenerme que escuchar nada más. O si sacaban mala nota en el colegio, yo decía, bueno, ahora papá te va a dar la tarea. Y era peor que la del colegio. Entonces ellos siempre andaban bien en el estudio para que no aguantarme a mí. Esto vendría a ser algo parecido, ¿viste? Escúchame, mira, me evocan tus palabras varias cosas, ¿no? No son mías, Eh, son leídas. bueno, las que tú has traído con tanto esmero. Me evocan varias cosas, como más destacable,
siempre la pérfida Albion, como vos bien dijiste, generando campañas de confusión universal o de propaganda política. Tú has tenido un programa, según me referiste, sobre John Dee y su propaganda en la época de Isabel I de Inglaterra, que generó la leyenda negra. Y en segundo término, el reconocimiento de un gobierno mundial. Y en tercer término, el reconocimiento que la democracia no es democracia, es una oligarquía. Por supuesto, este hombre era un servidor de la élite mundial, por supuesto, trataba de justificar a través de que la gente no sabe lo que vota. O sea, no le podés dar a la gente que vote. Lo que reafirma la concepción de que si los mismos que endiosan la democracia dicen que la democracia no sirve, es porque la democracia no sirve. No es un gobierno real, es un gobierno hipotético, un gobierno de la falsedad, digamos. Así como está entendida ahora la partidocracia, a eso me refiero. No la democracia en el sentido clásico que defendió Aristóteles, qué sé yo. Sino esta democracia liberal que nosotros tenemos. Y tercer punto de muchísima sorpresa que me genera es, en el resto del mundo la partidocracia está en crisis. La gente no confía. Por eso hay fenómenos como Milei, como Bolsonaro. Bueno, en el caso de ustedes, si bien es de izquierda, Podemos o Vox, que es más de conservador, digamos, ¿no? Que son fenómenos como outsider de los partidos tradicionales. En Estados Unidos, sin embargo, se mantiene la estructura de bipartidismo acérrima, tanto que no hay posibilidad ni siquiera para un tercer candidato. Lo que me sorprende. Y el outsider que hay va dentro de un partido. Y sí, porque no Porque tiene Trump es un chance fuera outsider del que se coló en un partido. partido. Sí. O sea, como que cooptó el partido, copó el partido, digamos, que es Trump, ¿no? No tiene chance. Si él fuera solo con su propio partido, no tendría chance. Cosa que en España, en Argentina, en Perú o en Francia, tranquilamente podría ser. Como hay casos, bueno, ahora el de Italia. Así que esta es la segunda cosa. Son obcecados la pérfida Albion, porque ellos son hijos de Albion, ¿no? Albion es Inglaterra, como lo llaman los celtas, para si hay alguna persona que no lo sabe. Los celtas a Inglaterra la denominaban Albion. O los griegos. Me parece que Yo eran creo los que, celtas, pero yo bueno, creo que puede no. ser que sean los Bueno, griegos. luego lo miraremos. Puedo estar equivocado. O algún sabio oyente nos pondrá una nota, un Sí. comentario diciendo. Nos sacará de nuestra ignorancia algún docto oyente como los que tenemos. Bueno, estas son las tres reflexiones básicas de todo lo que dijiste, ¿no? No sé qué podrías opinar tú ahora. No, a mí me hago. Bueno, es que este texto da para mucho. Uno, que dice grandes verdades. Yo he dicho que en algún momento digo que este era un hombre amoral. Efectivamente, era un hombre amoral. Que dirigía Sí. campaña. Lo Como suyo era todo la buen propia. publicista. Como todo Bueno, buen publicista. hay publicistas. No, la publicidad no está reñida con la moralidad. Tú puedes exhibir tu producto, pero no tienes por qué engañar ni inducir. Bueno, en fin, es una cosa intrincada. Pero se puede ser. Se entiende lo que quiero decir, los Ya, publicistas ya. actuales, no un publicista honesto. La mayoría de los En- publicistas actuales. Sobre todo los sí, publicistas sí. políticos que mienten descaradamente. Puedes Mira, vos saltar, me hiciste saltar las horteladas. acordar a un libro que fue fundamental para mí. Mi papá lo tenía en su biblioteca y yo de muy chico lo miraba, pero nunca me llamaba la atención la tapa, ¿no? Que era como una oreja con así como una cosa psicodélica, ¿viste? Como el túnel del tiempo. ¿Viste? ¿Te acordás de la serie del túnel del tiempo? Que era como unas cosas que No, 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 giraban. no me acuerdo. Sí, bueno, pero me hago la Ah, bueno, idea. yo soy más grande que vos, por eso no te acordás. No sé cómo se llamaría en España. Eran dos tipos que viajaban en el tiempo. Algún oyente grande recordará. Bueno, era como una cosa así que giraba, ¿viste? Como si fuera una paleta que gira, así con una espiral de colores. Bueno, algo así. Va, no importa, no viene el caso. A mí me llama la atención, pero nunca lo leía, porque claro, era muy chico. Y más o menos llegando a el final de mi adolescencia, digo, bueno, lo voy a leer. Y fue un libro que me marcó fundamentalmente toda la vida. El libro es de un señor que se llama Vance Packard,
que se llama Las formas ocultas de la propaganda. Es un publicista arrepentido. Es un tipo del riñón de la publicidad que creo que ha tratado con el autor que has traído vos, si bien eres mucho más joven, ha tratado con este autor y lo cita entre sus referentes, ¿no? Este es un libro de fines de la década de los 50, comienzo de los 60, la primera edición creo que es del año 59, si mal no recuerdo, y él se declara una especie de arrepentido de la publicidad, y que como viste el mago enmascarado que descubre los trucos de los demás magos, no sé si lo viste alguna vez, es un No mago tengo... que te cuenta cómo son los trucos. Y estaba amenazado de muerte este mago por los magos, porque descubría los trucos de David Copperfield, de todo el mundo. Él venía y te mostraba cómo era. Y se ponía enmascarado porque decían que lo querían matar. Bueno, eso es una... Bueno, Buzz Packard vendría a ser el mago enmascarado de los publicistas. Hay una entrevista también, creo que de los años 80, que está circulando por internet, que también dicen muchas cosas, está promocionando otro de sus libros. Bueno, y después se dedicó a hacer una especie de sociología a lo norteamericana, ¿viste? Digamos. Bueno, la cuestión que Buzz Packard, en este libro, Las formas ocultas de la propaganda, empieza a nombrar que a partir de la década donde vos decís, que Primera Guerra Mundial, entreguerras, Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar cuenta los empresarios norteamericanos que están invirtiendo millones de dólares en campañas que no les reditúan lo que están esperando. Entonces empiezan a aparecer algunos institutos de investigación para ver lo que está pasando. ¿Cómo era la propaganda? ¿Cómo se hacía la propaganda en esos años? Se agarraba un lote de personas, se le hacía una encuesta, la gente contestaba, y en función de las contestaciones se orientaban los productos. Ahora se empezaron a dar cuenta que la gente en realidad no contestaba lo que realmente pensaba o ni siquiera sabía lo que pensaba en cuanto a las preferencias de los productos. Y se empezaron a dar cuenta que la gente contestaba por el prestigio que le representaba la respuesta y no por lo que realmente él quería o ni siquiera quería. Hicieron varias experiencias. Me acuerdo de una que dice que pusieron una sala muy sencilla con colores pasteles de espera y otra sala de espera muy suntuosa, muy, como dirían ustedes, guay, o como es, pijo creo que dicen ustedes, algo Sí, sí. muy, muy, muy suntuoso. No sé si es una mala palabra, en Argentina es una mala palabra lo que dije, pero en Pijo España creo que... significa, un niño pijo es un niño de papá, un niño de... Y una persona pija es una persona de dinero, de estas, que tienen dinero por castigo. nosotros diríamos cheto diríamos nosotros. Y creo que los mexicanos dirían fresa. Bueno, cuestión más, cuestión menos, era, no me acuerdo qué, algo para mujeres, pero las hacían esperar antes creo que una especie de muestra o de evento comercial. Y las hacían pasar a sala de espera y las mujeres casi indefectiblemente elegían la sala tranquila, la pastel. Ahora, al momento, hicieron una encuesta después para preguntarle cuál de las salas prefería. Y todas indefectiblemente decían que la sala suntuosa. ¿Por qué? Porque decir que uno iba a una sala de cosas más caras, con cosas, quedaba mejor. Sin embargo, preferían lo más modesto, lo más tranquilizador, como eran los colores pasteles. De hecho, la experiencia esta estaba para descubrir la diferencia entre la encuesta, la que la gente declara, y lo que la gente realmente elige. A partir de eso, empezaron a desarrollar una especie de subárea de la psicología práctica, investigativa, que es la investigación motivacional, donde la gente era entrevistada por grupos de psicólogos y lo que intentaban descubrir detrás era la verdadera motivación. Y esto se lograba con gente profesionales entrenados y tiene una gran influencia del freudismo, ya que vos decías que era sobrino de Freud. Está muy influenciada la propaganda. No lo he dicho, Sobre... perdona, no lo he dicho en esta toma, sino en la anterior que hemos tenido que repetir. Vale, Perdón. pero no pasa Bueno, nada, que lo la decís gente... ahora, por favor, ponenos en autos que era sobrino de Freud, dale.
Sí, vale, ya está, continúa, que no te roto el discurso, pero lo digo para que la gente diga, pues no lo he oído. Claro, Es sí, que no, yo me confundí de toma, porque y la señora, gente ha de saber que usted algunas está en cosas su le hemos tenido casa que y no repetir. sabe, pero nosotros nos equivocamos y tuvimos que empezar de cero de nuevo. Así Bueno, dilo. que, bueno, escúchame, entonces estábamos en esto de que empiezan con la investigación motivacional y empiezan a descubrir ya cosas que están en el subconsciente y en el inconsciente de la gente. Entonces, desarrollan la teoría que el consumidor no consume por motivos racionales las cosas. Prácticamente son muy poca la gente y, la gente en muy pocas circunstancias, inclusive de gente bien pensante, no consume por criterios estrictamente racionales, sino por criterios que tienen que ver, en principio, con las estructuras que tiene almacenadas en su subconsciente, o sea, las reglas, lo que le enseñaron de chico y qué sé yo, o en el inconsciente que no sabe de dónde viene. Si admitimos la teoría de Freud. Parece que en un punto, por lo menos en el punto práctico, yo no creo que en el punto teórico funcione esto, pero por lo menos en el punto práctico le pegaron porque te venden cualquier cosa. Entonces, con esta investigación motivacional, Packard nos viene a decir que hay 8 cosas, y con esto termino, 8 cosas que normalmente se le venden a la gente y uno diseña campañas de acuerdo al producto para venderle esto. O sea, hoy día vos te están vendiendo seguramente una de estas 8 cosas cuando vos compras algo. La primera cosa es la seguridad emocional. Y ponía ejemplo una fábrica de heladeras, que parece que la heladera en época de guerra, la gente la llenaba, porque no sabía cuándo iba a poder comer de nuevo, y la heladera le daba la posibilidad de tener almacenada la comida mucho tiempo. Entonces, había una seguridad de poder alimentarse y usaron esto para vender heladeras y les fue muy bien. Después hay otra cosa que es la afirmación del propio valer. O sea, ¿cuánto valgo yo? Y esto lo usaron para algunas tareas domésticas de las mujeres que estaban desvalorizadas. Por ejemplo, qué sé yo, lavar los platos. Entonces, como nadie se los reconocía a las mujeres, le vendían el producto como una valorización de su tarea. Después hay otra cosa parecida, pero no es exactamente igual, que es la satisfacción del propio yo. Que esto es afirmar que lo que uno elige, lo elige para satisfacción de uno. Esto es sencillo, ¿no? O sea, yo te estoy vendiendo, yo te vendo algo para que vos digas, qué capo soy, mirá lo que compré. No sé, una enciclopedia que nunca voy a consultar, pero soy un genio, me compré una enciclopedia. Después hay algo que se llama escapes creadores, que normalmente tienden a disminuir una situación de angustia, y son creativos, o sea, le dan una salida creativa a un problema que la persona no puede resolver, y el producto parece que te lo resuelve. ¿Qué sé yo? Tenés mucho tiempo de ocio, te vendo un juego de video. ¿Por qué? Y bueno, como te lo vendo como diversión al instante. O alguna película, alguna cosa. Son escapes creadores. Permiten evadir alguna situación de angustia o de soledad o de lo que fuere, de una manera creativa. Después lo que vende son objetos de amor. Sencillo. Romanticismo, o yo quiero, por ejemplo. Él contaba cómo relacionaban las cosas con el hogar materno, paterno, de cuando eran chicos, el olor de la torta de la abuela, y esto lo llama objetos del amor. Después hay sensación de poder, te pueden comprar. Claro, esto lo utilizan mucho los autos, mucho. Te dan sensación de poder, de debilidad, que sos poderoso, que domina a la gente. Te venden unos autos gigantes que tienen 14.000 caballos de fuerza, y esto es una demostración de poder, cosa que uno ve en los automovilistas, sobre todo los que tienen camioneta. No sé, allá en España, pero acá un tipo que tiene camioneta parece que es una persona que cree que tiene privilegios. ¿Qué se entiende por Sí, camioneta en Argentina? Es que aquí significa un una van vehículo de... vendría a ser, creo que le dicen Ah, vale. ustedes. Camioneta vendría a ser como la Amarok, ponele, o estas que andan por las montañas y qué sé yo, y permiten Un carga. 4 por, un No 4 llega a por ser 4 Un 4 un por 4 4x4, exacto. Sería un camión pequeño, digamos. Los fines son
generalmente comerciales o industriales. Pero bueno, se ha Claro. popularizado y acá la gente lo usa para llevar, no sé para qué quiere una camioneta para llevar a la familia, salvo que tuviera 9 hijos, ¿no? Pero bueno, acá parece que acá está asociado mucho con la sensación de poder y de dominio, tener una 4x4. Después otra cosa, la sensación de arraigo, todo lo que tenga que ver con la tierra, con el terruño, con la familia. ¿eh? Y por último, la octava cosa que te ofrece la propaganda, dice, es la inmortalidad. De alguna manera, la trascendencia empaquetada. Digamos. Bueno, esto sería muy escuetamente el libro. El libro yo lo recomiendo leer. La verdad que es un antes y un después. Porque como todo buen norteamericano, en lugar de desarrollar una teoría en forma abstracta, seca, lo único que hace el tipo es ir en cada caso dando ejemplos. Cada uno de estos puntos tiene 5 ejemplos, por lo menos que el tipo te da. Y cada uno de los, este sería uno de los capítulos del libro, y cada uno de sus capítulos, donde te cuenta todo, te da infinidad de ejemplos. Entonces es un libro muy ameno de leer y muy práctico, digamos. Si esto lo condensara a la teoría, son 20 páginas. Bueno, el libro es un poco más grande. Así que, pero bueno, tiene ejemplos prácticos. Libro fundamental, digo, para entender cómo funciona la propaganda. Recuerdo que él contaba el caso, fíjate cómo es, que tenían los granjeros que no podían vender ciruelas, ¿viste? Las ciruelas pasas que se usan para la compota, creo que se dice así también en España, ¿no? Que Sí, las sí, pones a compota hervir o y mermelada. o mermelada, bueno, que se suelen usar, pero no las frescas, las desecadas. Las ciruelas pasas. Y no había forma de que los norteamericanos consuman eso. No se sabía, no se explicaba por qué, porque el producto realmente era de calidad. Entonces se juntan los de la federación de esto, de las ciruelas pasa, y le encargan a Vance Packard justamente que, ¿por qué? ¿Sabes por qué era? ¿Por qué? Porque estaban asociados con las viejas solteronas. En el inconsciente colectivo, las ciruelas pasas eran viejas solteronas. O sea que si vos comías pasas, eras una vieja solterona. Y una chica joven, una mamá joven, nunca iba a comprar ciruelas pasas porque en el inconsciente, en su inconsciente, era para viejas eso. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a sacar unos dibujitos de ciruelas pasas muy sensuales, con piernas largas, pestañas, así, todas caricaturas, ¿no? Porque estamos hablando de la década del 20, 30 posiblemente, no sé si 40. Y fue una explosión de ventas, simplemente por asociar las ciruelas pasas con una imagen joven, femenina, ¿eh? Y deseable para el otro sexo. Entonces las mujeres masivamente, porque las mujeres son las que compran en general los productos del hogar, no es una afirmación machista, sino que es un hecho de la realidad. Digamos. Y en Las los mujeres años son las 20 que dicen más. cuál es la lista del supermercado, digamos, no hay mucha chance que un hombre meta muchas cosas. Un vino, alguna cerveza, algún chocolate, por ahí. En general, la que arma la lista es la señora de la casa, es así. Así que, bueno, más en esa época, ¿no? Bueno, esto es el señor Vance Packard, que no tiene nada de católico, pero sí ha iluminado a alguna gente con su discurso. Pues oye, yo pensaba que este programa iba a ir sobre manipulación política y tal, y está dirigiendo otro tema, pero da lo mismo. Como podemos hacer más programas, y quería hacer un apunte, uno personal. Y es que yo me apunté a una especie de lista de encuestas, ¿sabes? Que vas acumulando puntos y luego te dan premios. Digo, bueno, a ratos perdidos. Ahora ya no hago porque no tengo ratos perdidos. A veces estaba mientras esperaba no se sabe qué, pues lo iba haciendo encuestas. Y una vez me di cuenta de lo que condiciona, vamos a ver, que las empresas demoscópicas tienen clientes. Y a los clientes hay que darle lo que ellos piden. Eso me recuerda mucho al oráculo de Delfos, ¿eh? Que siempre da una respuesta adecuada para el que se la... Pues estos son como el moderno oráculo de Delfos, muchas de ellas. Porque he visto algunas preguntas que dices, vamos a ver, tú me haces una pregunta para que yo responda lo que tú quieres que responda. Hubo hace tiempo, un par de años, una enfermedad a escala mundial que parecía que era muy grave. Todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no?
y preguntaban sobre eso. Habían encuestas de tipo de consumo, de qué tipo de café te gusta, si bebes bebidas alcohólicas, no, pero esta no, era sobre esto. Sobre qué opinaba, porque también hacían encuestas políticas y tal, y sociales, ¿no? No sé quién se las encargaba. Pero desde luego con esa pregunta el asunto ya está, el resultado estaba ya manipulado, porque decía, ante este terrible problema, es que no he dicho, que no quiero decir la palabra, porque entonces he dicho que antes te he dicho que me han cancelado 2 programas y es por hablar de estos temas, ¿no? Bueno, ante este terrible problema, ¿qué piensa usted que hay que hacer caso? ¿A los expertos científicos que contrata el gobierno en las ruedas de prensa? ¿O los charlatanes que hablan por YouTube? Claro, después de eso, ¿qué tienes que decir? No, yo creo que son los charlatanes de YouTube. No está en estas palabras, pero casi las mismas. Dígame. Bueno, Bueno, parece que el partido realizó una encuesta y la gente votó a favor de implantar el servicio militar. Pues ordene que hagan otra en donde quede muy claro que están en contra de esa barbaridad. No pueden estar en contra y a favor a Claro la que vez. pueden. ¿Alguna vez le han hecho una encuesta? Sí, bueno, no a mí, a mi mujer. Ah, ya sé lo que quiere hacer. Planteemos un supuesto. Una guapa señorita se le aproxima. Usted desea darle una buena impresión, no quiere parecer un idiota, ¿o sí? No. Entonces empieza a hacerle preguntas. Señor Gully, ¿le preocupa mucho el número de jóvenes que hay sin trabajo? Sí, ¿Cree que ha habido un aumento de la criminalidad entre la juventud? sí, ¿Piensa que hace falta más disciplina en nuestros colegios? sí, ¿Y le parece que el pueblo aceptaría un poco de autoridad y mano dura? sí, ¿Está seguro de que eso es lo que quieren? sí. ¿Impondría usted de nuevo el servicio militar obligatorio? Oh, bueno, supongo que sí lo haría. ¿Sí o no? Sí. Como ha visto, es muy fácil que la gente diga lo que queremos oír. Luego no mencionan las otras preguntas y solo publican la última. Eso es lo que suelen hacer. No los que tienen buena reputación, pero hay muy pocos de esos, por desgracia. Y si lo deseáramos, la señorita podría conseguir el resultado inverso. ¿Cómo? Señor Gully, ¿le preocupa el peligro de una guerra? Sí, ¿Le parece una locura la carrera de armamentos? sí, ¿Cree que es arriesgado darles armas a los jóvenes y enseñarles a matar? sí, ¿No opina que es totalmente injusto obligar a la gente a manejar armas? sí, ¿Es contrario a implantar el servicio militar obligatorio, señor? sí. ¿Qué le ha parecido, Bernard? Un perfecto ejemplo de lo que le dije. Ahora solo tenemos que encargar una encuesta para el Ministerio de Defensa, nuestra encuesta. escúchame, ¿Quieres hacer una me hace pregunta? acordar mucho la ventana de Overton, esto que estás contando. Hombre, sí. Una de las fases de la ventana de Overton. Vos que vas a tener un programa, Sí, ya te podrás lo he explicarle comentado, a la pero no, audiencia coméntalo, suficientemente lo que estamos. coméntalo, no Cuéntalo pasa nada. tuyo después. No, bueno, no voy a hablar de la ventana de Overton porque ya tengo un programa y es absurdo, pero prefiero que lo comentes tú porque así se verá otra voz. Mis oyentes siempre pueden ir a verlo. Bueno, Overton fue un investigador que se dedicó a tratar de ver por qué la gente se inclinaba o no se inclinaba en aprobar o no aprobar, aprobar o no aprobar socialmente, estamos hablando, determinadas leyes, porque a veces costaba mucho que la administración pública pueda poner disposiciones y normas y como sea. Y aparentemente diseñó una estrategia de 5 pasos para pasar de las ideas más absurdas a que sean ideas realmente legislables, digamos. Él lo que hizo fue establecer algunas categorías de la opinión, clasificó las opiniones extremas tanto por exceso como por defecto, digamos, como muy restrictivas a la libertad o como muy abiertas a la libertad, ideas completamente locas. Y después dijo, bueno, estas ideas pueden estar en un estado de radicalidad, de un estado, digamos, inoperable, digamos, o impensables, a un estado radical. De un estado radical pueden pasar a estar en un estado aceptable. De un estado aceptable pueden pasar a estar en un estado de sensatez. Después pueden pasar a estar en un estado popular y, en definitiva, pasan a estar en un estado político, que es cuando toman vigencia leyes. Esto lo podemos ver con el aborto. Sí, bueno, ahí Realmente son procesos largos que llevan décadas. Sí, perdón, Sí, Ricardo. lo ilustra, a mí me gusta mucho la ilustración
de un tema que no ha sido, pero él pone un caso extremo. La idea es cosas que son inconcebibles en la sociedad, inaceptables, y vamos a dar los pasos. Y pues es que él elige un tema que no ha salido nunca, ¿eh? Pero es el tema del canibalismo, pero Sí. dando un caso extremo para explicarlo a la gente. Y el primer caso es, hombre, si aquí dijeran, ¿es lícito el canibalismo? La gente se opondría totalmente. Entonces, el que va haciéndolo de forma gradual. Entonces, el canibalismo es inexistente. Quiero decir, no, inexistente Impensable, dice. Impensable. inconcebible. Inconcebible, impensable. Pero, ¿qué ocurre? Sí, hay una serie de científicos que empiezan a hacer estudios serios sobre el canibalismo en las distintas culturas y empiezan a soltar cosas de en aquella cultura, tal. Bueno, todavía no estamos en una fase, pero de pronto alguien empieza a hablar del canibalismo. Es la vieja estratagema. La gente habla de esto, habrá que discutirlo. Ya sabemos que es una cosa mala, pero habrá que discutirlo. Y poco a poco van pasando, ¿no? De Ahí pronto pasa la fase de idea radical. Deja de ser radical. inaceptable para ser una postura extrema. O sea, dentro del sistema, todavía no aceptable por el sistema, pero en los bordes, digamos. En la segunda fase, ¿no? Ya hay algunos estudiosos que hablan del canibalismo como formas. Yo, evidentemente, yo nunca sería caníbal, pero hay que entender que en otras sociedades. Bueno, esto es un proceso paulatino, ¿no? Yo nunca aceptaría el canibalismo, pero hay que entender que en otras culturas tenía una función de. Bueno, hago un paréntesis. Yo he visto gente defender, pero esto no es broma, ¿eh? Lo he visto en varios foros. Cuando digo foros, no digo foros de internet, sino foros, gente donde la gente habla. Defender el canibalismo en Mesoamérica y en México, en el México precolombino, porque al no conocer la agricultura había déficit de proteínas y, bueno, una forma de conseguir proteínas, digo, Sí. Contáselo a los que lo comían, ¿no? Contáselo, mirá, vas a servir de proteína para otro. El hecho es este, ¿no? Es entendible. Bueno, la cuestión se va justificando, evidentemente la gente está en contra, pero poco a poco el siguiente paso es crear un nombre para los... no pueden llamar caníbales. Si me permitís una pequeña anécdota que está relacionada, ¿no? Yo venía en el taxi que iba a mi trabajo, yo en general trabajo en home y un día a la semana voy, entonces aprovecho y me voy en taxi, ¿viste? Es un lío acá en Buenos Aires. Entonces venía hablando muy amablemente, los taxistas no sé cómo son en España, pero que en Argentina son bastante habladores generalmente, ¿no? Entonces venía hablando con el señor y me empezó a largar, era época, no pandemia fuerte, pero pandemia no eran nombres semi-restringida, creo que sería el año 2021, una cosa así. Y veníamos hablando con el señor y el señor me empezó a mandar una farragada diciendo que sobraba gente en el mundo. Y que está bien, que si moría, que había gente, porque así no iba a haber hambre, y y le digo, pero usted sabe que el Foro Mundial, estos foros malvados, como el Foro Económico, la Agenda 2030, tiene una idea de reducir en 5.000 millones la población mundial y dejarla aproximadamente en 2.000, 3.000 millones. Sí, me parece muy bien, sí, porque tanta gente con hambre, ¿para qué la querés? Es una carga para el resto de la sociedad. Ajá, perdóneme, ¿usted de qué trabaja? Me mira y me dice, ¿cómo que trabajo? Soy taxista, enojado, me dice. ¿Y usted cree que va a estar entre los 2.000 que se salvan? ¿Los 2.000 millones que se salvan? Y el tipo se quedó. Cambió de conversación y no hablamos más del tema. Sí. Parecido a lo que contabas vos con el canibalismo. Fíjate cómo una idea malvada, perversa, contraria no solo a la ley de Dios, a cualquier ley natural, que es que vos proponer el exterminio del 75% de la humanidad, puede ser aceptada tranquilamente. Inclusive si tus hijos, o tus padres, o tu esposa fuera uno de los elegidos para ser exterminado, digamos, directa o indirectamente. Sí. Pues eso. Pero luego en la siguiente fase, es que todo esto cuando lo ilustras con un ejemplo, y poner un ejemplo absurdo, ahora es absurdo, porque ya hemos dicho que hay gente que está dispuesta a defender lo que haga falta. La siguiente fase, y esto nos sonará por otras cosas, es no llamarles caníbales, porque son gente que al fin y al cabo, mientras no lo lleven a cabo y solo esté en su interior, no pasa nada.
son pobres, a ver, hay que respetarle. Entonces, no le llamamos antropófagos ni caníbales, sino antropófilos. ¿Vale? Y haces un cambio de semántico, Ya. Entonces, si yo me arremeto contra ellos, soy antropófobo. Bueno, a que no suena va ilustrando con este ejemplo, es lo que hago en el programa. Dice, con el ejemplo lo he entendido por fin. Pues, y hasta que llega un momento, dice, está en el ambiente. Claro, lo habéis creado, lo habéis puesto vosotros en el ambiente. Y al final esto está discutido, tiene que llegar al Parlamento y en el Parlamento una minoría organizada, plaf, te lo planta ahí. Pues lo que contás es el manual de cómo han impuesto el aborto en todos los países. Es así, de libro. Si vos seguís las primeras declaraciones, décadas anteriores, hasta el último estadio antes de votar las leyes en España, en Argentina, que más o menos han sido en corto tiempo. Es una cosa que todavía está imponiéndose en algunos países y en otros lamentablemente ya se ha impuesto, ¿no? Y vos seguís las declaraciones, la forma, cómo lo encararon, es un manual de la ventana de Overton. Exacto. Aquí en España, cuando se implantó con el primer gobierno socialista, en un programa de debate que había en Televisión Española, que era famoso, era la clave, pues, traían gente de distintos pelajes, ¿no? Para discutir temas candentes. Y vino un señor que era el doctor Bernard Nathanson, era el llamado rey del aborto, que luego cambió de bando y dijo, y estaba ahí y aún no se estaba discutiendo, ¿vale? Estaba en la fase esa de discutir y de fuera tabúes. Y entonces él dijo, miren, ahora, pero lo dijo, tal cual, ahora vendrán y dirán que en España hay no sé cuántos miles de abortos clandestinos y mueren tanta gente. Todo es mentira, ya está programado que van a decir esto. Y luego harán esto, y luego harán esto, y luego harán esto. Cállese. Corchó, lo clavó, dice. ¿Y cómo lo sabía? Porque lo que hicimos en Estados Unidos fue toda una campaña dirigida, tal. O sea, ¿y sabes por qué había creación este programa sobre la manipulación? Por un tema muy frívolo, pero que en España ha colapsado la opinión pública y la sigue colapsando, porque, vamos a ver, para que veas hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es una cortina de humo. Gran película, Cortina de humo, luego hablaré de ella. No sé, en Estados Unidos... no sé de qué, no la conozco, así que me vendrá bárbaro que hable de ello. Luego te hablaré de esta película. Recuérdamelo, ¿eh? Sí. Así se tradujo en España. Esto saber en Argentina cómo se tradujo. Bueno, cortina de humo, la expresión es algo para distraer a la gente. Pues aquí en España, pues han habido dos grandes cortinas de humo en verano. En verano es la época de las cortinas de humo. Una es de un jovenzuelo, tenía 29 años, hijo de actor y tal, que estaba en Tailandia y descuartizó a un hombre y lo hizo pedacitos. Bueno, la cosa terrible. Es un guaperas y bueno, y ese ha sido uno de los temas ahí candentes del verano. Tiene tela porque la gente está preocupada porque no lo vayan a condenar a muerte, pero nadie, en fin, una barbaridad, pero lo dejamos aparte. Pero el otro tema fue que hubo un mundial de femenino de fútbol y en el momento de España ganó el mundial, ¿vale? Por cierto, yo vi el partido de la final y vi buen fútbol, a cámara lenta, pero buen fútbol, ¿vale? Sí, es un poco aburrido el fútbol femenino. No, bueno, juegan bien, ¿eh? Juegan bien. Sí, lo que pasa es que, claro, veías falta de intensidad. O sea, dices, si hay otro que corre más, te lleva a todos los balones. Pero bueno, eso es aparte. Esto es como el tenis femenino. Hay gente que dice, veo más tenis viendo a las féminas que viendo a los hombres, porque a veces, sobre todo en aquella época en que todos eran saques directos, ¿sabes? Bueno, da lo mismo. Sí. Yo no voy a entrar, juegan Pero ocurrió que cuando ya por fin ganan, pues el presidente de la Real Federación Española de Fútbol pues le dio un beso en la boca a una de las jugadoras, ¿vale? Durante el momento que van a recoger las medallas y tal, emocionado, le da un beso en la boca, tal. Un pico se llama así, ¿no? Sí, acá también. Vale, un pico. Le coge un abrazo, un pico, continúa. La gente, claro, se ha pasado un poco, pero ya está. Luego, bueno, pues con eso llevan casi un mes dando la matraca, agresión sexual, no sé qué, no sé cuánto. La chica en cuestión, bueno, la chica tenía 30 y pico de años, la primera declaración, bueno, sí, estaba emocionada, pero no le daba importancia, incluso hacía bromas, se ven... Bueno, al final acabó denunciando.
Una cosa que es este hombre se ha propasado, ¿no? Pues lo han convertido en un asunto de Estado durante un mes. A todo esto te he de decir, para los que no son de España, que tal presidente de la Federación es un señor que tenía problemas desde lejos, pero no de este índole, sino de negocios turbios, de un montón de cosas. O sea, es un tipo bastante indeseable. Y estaba ahí puesto por motivos políticos, ¿sabes? Y la cuestión es que ha tenido que saltar por una tontería de estas, ¿no? Y aún están diciendo que es una agresión sexual. Bueno, Y no sé qué, no es sé qué. reflejo de cómo quieren utilizar cualquier hecho para fundamentar la ideología de género, esta lucha de sexos absurda que Claro, y entonces están... ves cosas tan absurdas como las futbolistas diciendo, al principio no nos dimos cuenta de la gravedad. ¿Qué pasa? Mira, yo Os la escuché una tuvieron que vez contar la gravedad. Bueno, pero a partir de ahí mira, a mí una cosa... el hecho no me Perdón, sí, preocupa en sí. Ricardo, después cuenta. El hecho no me preocupa en sí mismo, sino el hecho de cómo, a base de que absolutamente todos los telediarios abrían con esta noticia, le dedicaban, si un telediario dura media hora, por lo menos 10 minutos se lo dedicaban a esta. Los periódicos en la portada. O sea, una cosa desproporcionada y todos los periódicos a una. Entonces, ¿dónde está aquí la libertad de expresión? ¿Cómo puede haber libertad de expresión cuando todos los periódicos van a una? Entonces te pones a escarbar Es un que no hay poquito más. libertad, hay manipulación. Te, No hay te libertad, pones a sino escarbar, manipulación, dice te ya, pones, por una te élite. pones, Como sí, decía sí. la cita al principio, la élite le interesa este tipo de políticas en este momento, bueno, fomenta eso. Pues ya está, es que te pones a Vos escarbar bien, el cuando el estábamos panorama. hablando de la ventana de Overton, una de las fases es descalificar a los que opinan distinto. Sí, pero Entonces salen primero científicos, después expertos, después testimonio de vida, descalificando a los que están en contra. O sea, por ejemplo, si vos estabas en el ejemplo que vos dabas, que da Overton también, del canibalismo, todos los que estaban en contra del canibalismo eran denostados, tratando de retrógrado, de esto y lo otro. Este hombre, en otro sentido, también fue tratado y cancelado, como debe ser, porque el Sí, sí, progresismo no tiene ni misericordia ni perdón. Vos te exacto. equivocaste y ya está, se te terminó la vida. Pues la cuestión, pero mira, yo quería ir más allá de esto, porque lo que le pasa a este hombre, mira, que lo tenía que haber sido hace tiempo y no por eso. Y no por eso, sino por cosas realmente graves. Yo lo que quería era a lo siguiente, hay unanimidad en toda la prensa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te pones a investigar a toda la prensa que llega a la gente, la prensa audiovisual. Entonces te pones a descubres que en España solo hay 2 grupos de comunicación. Hay un montón de cadenas, pero todos son 2 grupos de comunicación. El poder se ha encargado de que quede reducido a 2. Y se da la cosa curiosa de que la cadena más de derechas comparte dueño con la cadena de más de izquierdas, con lo cual en la guerra el que gana es el que vende las balas, pues eso te puedo asegurar. Y los periódicos, las cabeceras de los periódicos, pues pasa lo mismo. O sea, una misma empresa puede tener cabeceras enfrentadas y están en la misma empresa. Y hay una serie de temas tabús que nadie los toca, porque no toca. Y entonces descubre que esos temas tampoco lo tocan los partidos que pueden llegar al poder. Entonces, No, es tal cual, es como la estrategia de tener la primera y la segunda marca. En definitiva, el mercado sí, es sí, suyo. pero es que ninguno. Y todos saben que cada medio de comunicación o cada cadena tiene su línea editorial, y aunque no se lo digan, saben que cuando se salgan de la línea editorial, pierden el trabajo. Entonces los periodistas, los productores, los creadores de contenido, saben cuál es la línea editorial. A veces Sí, es explícita, a veces no es explícita. Y por eso las indignaciones, ¿viste? Porque se encienden, ¿viste? Cuando encuentran un hecho de esto, se encienden demagógicamente, clamando justicia. Es no más ni menos que un acting, porque ese mismo tipo está haciendo lo mismo que hizo el presidente como es, de la Federación de Fútbol. Capaz que no con la jugadora, sino con la chica que sirve el café en el programa de televisión. Bueno, no, es que a raíz de esto muchos se apresuraron. A ver, esto es como un linchamiento público. Entonces, claro, había que linchar. Sí. Y había que hablar más de este señor. Y algunos de los que han hablado mal han tenido que salir de sus respectivos programas porque le han descubierto conductas todavía peores.
Claro, pero hay que hablar, o sea, pero yo digo, yo prescindo de esto, ¿eh? Yo lo que me asombra, y aquí doy un golpe de timón, es que no hay auténtica libertad de prensa porque los periódicos, o sea, hay disidencia dentro de un margen establecido y hay cosas que jamás nadie va a ir en contra. Y tú estabas hablando antes de tema del aborto, de temas de familia, pues en todos los partidos hay absoluto consenso. En los partidos que pueden gobernar hay absoluto consenso. Uno se opone de boquilla y cuando llega no arregla nada. No, porque en realidad, ya yendo al tema más político, la discusión política hoy en día es solamente en términos de la modernidad. ¿Vos qué tenés? Los liberales o los capitalistas o las distintas denominaciones que tenés por un lado, hijos de la Revolución Francesa, y por el otro lado tenés la gente de izquierda, progresistas, comunistas, marxistas, trotskistas, que vendrían a representar el otra hija de la modernidad. La discusión izquierda-derecha es una discusión en los ámbitos de la modernidad. Los católicos no tenemos espacio en esa discusión. O si entramos en esa discusión, entramos a pelear en las condiciones que imponen los hijos de la modernidad. O sea, los hijos de la Revolución Francesa, los hijos de la masonería, los hijos del iluminismo. Entonces, está bajo esa discusión izquierda-derecha, es una discusión que es ajena al catolicismo, que su lucha es con la modernidad, no con las tendencias de la modernidad en particular. Por eso... Sí, perdón. No, tranquilo, te digo que te he cortado un mensaje. Bueno, por ejemplo, viste que nos pedían que hablemos algo de Milei. El candidato sí, Milei, te lo dije. Me dijiste, vamos a poner una cosa chiquita, después si hace falta hacemos un programa de las nuevas tendencias, el libertarianismo y todo ese tipo de cosas, algo específico. El candidato Milei, que tiene tanta fuerza en Argentina y que está llamando tanta la atención en España, es un liberal minarquista, se llama él, o anarcoliberal, o sería como un liberal extremo. Las categorías que desarrolla son las categorías liberales, independientemente que es conservador y favorece la derogación, o por lo menos de palabra, dice que favorece la derogación del aborto. Y uno dirá, bueno, sí, es mejor una persona que quiere derogar el aborto que una persona que lo sostiene abiertamente. En ese aspecto sí, pero ahí se termina la cuestión de Milei. Milei es pero también dice un muchas liberal de barbaridades. junio. Sí, Ricardo. Yo le he oído decir muchas barbaridades, ¿no? Porque claro, bueno, en fin, es el libre mercado absoluto, es venderse a los Estados Unidos, porque si dolarizas la economía, ya me dirás tú, pierdes totalmente la soberanía. Es una serie de cosas que no. Bueno. O sea, los tres candidatos argentinos fueron a tocar la misma puerta. Sí. Los tres candidatos con posibilidad de ser presidente, o por lo menos después de las primarias que se hicieron acá, quedaron solamente tres candidatos con posibilidades. Esos tres candidatos fueron a tocar la misma puerta en Estados Unidos. Bueno, oye, o sea que ahí te das cuenta que esto de que son distintos y la lucha, que yo combato a los progres, que esto será hasta que sean gobierno. Cuando sean gobierno seguirán el plan de la Agenda 2030 o del Foro Económico Mundial, o que le editen en la Oficina de Estado de Estados Unidos. Bueno, si lo he dicho abiertamente, claro, que en lo exterior su alineamiento es con Estados Unidos e Israel. Ya me dirás que tú que tiene un país como Argentina alinearse con Israel, pero bueno, no, es como no tiene el menor sentido geopolítico. Es como si dijese... no tiene el menor sentido geopolítico. España sería como decir, me alío con Irán. Pues exacto, es que me alineo con Libia o me alineo con Luxemburgo. No tiene ningún sentido. La geopolítica no tiene sentido porque no hay una historia cultural, no hay una proximidad geográfica, ni uno va a comprar más allá de algún acuerdo comercial. Es una cuestión de señalar en dónde está señalar fidelidad. La línea de poder que lo maneja, nada más que eso, ¿no? Él se está tratando de convertir al judaísmo. Se dice católico, pero católico liberal, y tiene profundas diferencias y critica Mira, yo solo al Papa.
abiertamente. Bueno, no, lo insulta directamente. Pero, Sí. ¿qué te iba a decir? Luego, bueno, es que no quiero cebarme con él, pero es que ya también en un programa dijo que practicaba el sexo tántrico, con perdón. Pero es que le Sí, dediqué un programa a este tema y entonces sí. también le Es más, remito. sus novias salen en todos los programas diciendo lo enamorada que están por esto del sexo trántrico. Bueno, pues Abiertamente, así. yo les recomiendo un programa que dedique a esto. Bueno, es que estoy recomendando mucho autobombo. Y luego le hice una entrevista, bueno, a otra persona que había vivido esto en directo, que es el padre Federico Hayton. Ah, Y bueno, sí, gran bueno, conocido. Yo bu- pertenezco a la familia apostólica aliata, que es del padre. bueno, pues Un gran apóstol el padre. le hice una entrevista, ¿no? Pero antes yo investigué por mi cuenta si todo lo que decía ahí era cierto. Nos estamos yendo del tema mucho, pero bueno, ya que estamos sobre... Estás hablando del orientalismo. Del orientalismo estás hablando. Sí, tiene un libro que se llama Tinieblas tibetanas, lo tengo aquí atrás, ¿eh? ¿Lo tengo? Aquí está, por aquí anda. No sé dónde lo he metido. No sé dónde lo he metido, pero por ahí anda. Bueno, y entonces alguien me consiguió una entrevista con él. Y antes no tuve una entrevista, pasó tiempo. Y dije, bueno, aquí dice cosas muy bestias. Voy a comprobar que es cierto. Y entonces me puse a buscar por internet, me metí en páginas, me metí en podcast. Madre mía. Madre mía. O sea, aquí hay gente que está diciendo bueno, es que me puse a leer un texto de uno de estos grupos, ¿no? Y explicándolo un poco. Y, bueno, en fin, era un poco fuerte, de esos que había que poner explícito, pero vale la pena para que vean la realidad del sexo tántrico. Yo por ahí lo tengo. En un momento dado dije, bueno, ya no continúo más, yo creo que ya es suficiente con lo que han oído para darse cuenta de que esto no es precisamente ni respeto a la mujer ni algo, bueno, es una cosa, son barbaridades. Bueno, no sé cómo ha acabado hablando de esto. Y quizás le podríamos dedicar un programa a los políticos y tal. Yo creo que podríamos seguir por la Sí, sí, línea de cómo la no. manipulación. Y para coronar un poquito lo que has dicho de la izquierda y la derecha, nace el término izquierda y derecha en en primeros parlamentos, por así decirlo, revolucionarios, y a la izquierda pues estaban los más exaltados y a la derecha los más moderados. Y resumiendo mucho, porque entre medio hay matices, es los exaltados hay que matar al rey, los moderados no hay que matarlo. Han matado al rey, pues los moderados, pues bueno, ya lo han matado. Ya se ha corrido, ya suelto, ya no tenemos que defender al rey. O sea, digamos que los exaltados reclaman nuevos derechos o nuevos avances, los otros se oponen, de pronto los otros lo consiguen aprobar y los otros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las cosas y así va avanzando. Es que Sí, dicen que un conservador es no más que un revolucionario que 10 años después, que sostiene lo mismo 10 años después, o 5, no sé. Exacto. O sea, porque son hijos de la modernidad. Aquí en España O sea, siempre se digo, podrán oponer, pero son la misma matriz de pensamiento y la misma, en el fondo las mismas creencias, ¿no? en el Partido Popular, digo, el Partido Popular es el partido, el PSOE, el Partido Socialista a cámara lenta, pero es que han ido aceptándolo todas y cada una de sus cosas y son intercambiables los discursos y tal. Sí, históricamente, aparte del Partido Socialista, corregimos, yo no soy español, pero era muchísimo más radical en sus inicios, ¿no? Era un partido marxista-leninista. Sí, sí, Bueno, pero no, era bueno, completamente estalinista, digamos, ¿no? bueno, cuando nació no podía ser marxista-leninista porque Lenin no había operado todavía, pero fue su deriva durante la República Española, pero entre medio tuvo un periodo de colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Es un partido digno de hacer una historia de ese partido, ¿eh? O sea, partido que empezó siendo marxista, con el fundador que se llamaba Pablo Iglesias, no confundir con el Pablo Iglesias de Podemos, ¿eh? Sí. Que posiblemente tenga el nombre por eso, ¿eh? Pero bueno, porque su padre ya era de la cuerda esta. Entonces, era un partido de izquierda marxista que proclamaba la revolución. Cuando llegó en los años 20, esto estamos hablando del 1800 y largo, ¿eh? No tengo las fechas aquí. Cuando llegó la revolución, en España había un sistema de funcionamiento que era la Restauración, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal Progresista que se iban turnando. Pim. Y el rey en medio casi conservaba el poder, ¿vale? Y este sistema de la Restauración, pues claro, acabó mal
Y bueno, entró en crisis y para salvar esa crisis hubo una dictadura militar del general Primo de Rivera. Bueno, pues en un momento dado colaboraron con él y los puso en puestos importantes a los del Partido Socialista Obrero Español. Colaboraron con una dictadura. Luego, cuando llegó la República, pues bueno, eran marxistas-leninistas, por lo menos un buen sector. Había otro más moderado, pero básicamente el sector importante era así, marxista-leninista. Luego apareció el Partido Comunista que se lo opuso, pero iban en esa línea, ¿no? De revolución comunista, de revolución socialista, perdón, marxista. Luego tuvieron un largo paso por un paso por el desierto. En España la oposición la hacía el Partido Comunista, básicamente. Los socialistas ni estaban ni se le esperaban. Y hubo una especie de contubernio para que los socialistas fuesen un partido importante mediante financiación de la CIA y del Partido Socialdemócrata Alemán, etcétera, etcétera. Y un joven líder que se llamaba Felipe González, que fue luego con el tiempo sería presidente del gobierno durante muchos años, y que en un congreso abjuró, el famoso Congreso Suresnes, en Francia, en el exilio todavía, abjuró del marxismo. Ya no somos un partido marxista, somos un partido socialista, ya se había homologado a lo que podía ser, y así... Una socialdemocracia. Socialdemocracia, homologable, etcétera, etcétera. El que seguía en el machito antiguo era el líder comunista que habían hecho toda la oposición al franquismo, y cuando llegaron se encontraron con que los socialistas le pasaron por delante porque estaban regados de millones. Es una historia curiosa. Las élites esas que hablaba Bernays, que están en la sombra preparando la... Mira, todas las revoluciones, todos los cambios políticos, yo reto a alguien porque a lo mejor pueda verla, algún oyente que me diga cuándo son realmente los cambios son llevados a cabo por las masas populares. Generalmente son un grupúsculo muy bien organizado que dice que representa a no se sabe quién. La misma revolución rusa, los bolcheviques eran una minoría bien organizada. Sí, sí. Porque hay quien se piensa que Lenin derrotó al zar, ¿no? El zar ya estaba más que derrotado. Sí, fue que el gobierno de Kerensky, en realidad. Exacto, pero la gente tuvo... Claro, esta es la típica simplificación, ¿no? Lo que hizo fue un golpe de Estado, disolvió el Parlamento democrático hasta donde pudiese ser democrático aquello y se impusieron por la fuerza. Un grupo pequeño, pero relativamente pequeño, pero muy bien organizado. O sea, las revoluciones las hacen la gente bien organizada y bien preparada y con mucha decisión, y por eso no siempre salen todas, claro, algunas que fracasan. No, claro. Pero lo de Lenin estuvo a puntito de fracasar. Lo podían haber matado el mismo día que pasaban los hechos principales. Dicen que el genio organizativo ahí era Trotsky, ¿no? Que el genio organizativo era Trotsky. Sí, bueno, pero Trotsky... Es que le dediqué unos cuantos programas y justo he hecho un programa de 9 horas dedicado a la Revolución Rusa y cosas de estas. Bueno. No, de 9 horas no, fui reuniendo los trocitos. Trotsky era un hombre muy pagado de sí mismo, un gran intelectual que, en fin, cuando uno se mira mucho el ombligo, no te percatas que un vulgar campesino... Bueno, campesino no, un pueblerino de Georgia te puede robar la cartera, que fue lo que hizo Stalin. Bandido de profesión, digamos, ¿no? Sí. Que es muy bonita la historia. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo de descuento. Sí. No hemos hablado de lo que teníamos que hablar. Como de costumbre, no hemos ido a temas insondables. ¿Por qué terminamos acá? No tenemos idea, pero terminamos acá. Bueno, sí. Espero que a la gente no le moleste esto mucho porque, bueno, Stalin era un tipo curioso porque, bueno, tenía algunos traumas de infancia con su padre que no era precisamente ejemplar, pero su madre sí que era una buena señora que se pasaba la vida rezando, ¿no? Incluso hay un mini documental donde se ve a Stalin que va a ver a su madre en la aldea de Georgia, que ya sigue ahí, y le dice, ¿y tú qué haces? Bueno, yo ahora soy como el zar, ¿te acuerdas? Y dice, bueno, mira, deja de tonterías y a ver si haces las cosas bien. Y, bueno, una señora que estuvo rezando hasta el fin de sus días. Y yo supongo que su hijo era el presidente, mira vos. Bueno, sí, se lo contaban, pero ¿cómo lo has conseguido? Bueno, y la cuestión es que no sé si por las oraciones de la madre de Stalin, a Stalin no le hizo mucho caso, pero su hija sí.
La hija de Stalin sí que al final fue a Estados Sí. Unidos y se convirtió y es una historia curiosa, ¿no? Pero en fin, son seres, bueno, El Stalin poder es de un la ser, relación de los padres por los hijos. Es sí, sí. Tanto Lenin como Stalin son dos personajes interesantes, dignos de Son estudio de ambos novela dos. realmente. Son personajes de Sí, novela. sí, sí, son. Vamos a ver, todos los personajes revolucionarios, también otro personaje a mí que me fascina mucho es Robespierre. Porque era un, era Yo un lo detesto, lo Bueno, detesto. Robespierre. vale. Cuando digo me fascina, no quiere decir que me guste. Me puede No, no. fascinar una cosa como un personaje fascinante, ¿no? Porque era una persona que Sí, era efectivamente. el gran revolucionario, Sí, sí, pero el completamente convencido. sí, pero era un señor que no era un hombre de acción, era pura entelequia, todo. Y además, no, ¿cómo le llamaban? El puro o algo así. Es que realmente era puro ese señor. Era un puritano, era un Un puritano. puritano. O sea, hay una serie muy buena francesa. Bueno, el cabo austríaco, por lo También era otro menos puritano. públicamente también, digamos. Bueno, tuvo algún escarceo con su sobrina, pero bueno, Sí, esto muy turbio. Pero pero fuera de digamos eso, no era un mujeriego compulsivo como son la no era mayoría de los como políticos. Goering. No era como Claro, Goering. no. Por cierto, bueno, ya estamos en tiempo, faltan 4 minutos para que cumpla la hora. Me han contado la siguiente anécdota ayer en un programa sobre los juicios de Nuremberg, que claro, la estrella del juicio era Goering, porque era el lugarteniente el más alto cargo que tenían ahí para juzgar. Otros se habían suicidado y Goering. Y Y entonces aparte era un payaso, un era un hombre de fanfarrón, mundo, sí, 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 pero era muy inteligente y y noble, un, noble. y un gran héroe de la Primera Guerra Mundial, era un as de la Sí, sí, aviación. sí, Todo el mundo conoce al Barón Rojo, pero el siguiente era él, ¿eh? Era un tipo. sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que contaban la anécdota de cuando los norteamericanos ya empezaron a ganar terreno en Europa, ya bien después del desembarco en Normandía, descubrían cuando llegaban a un acuartelamiento alemán que habían tomado, junto al retrato de Hitler veían el retrato de Goering. Yo le llegué a preguntar ¿y este qué pinta aquí? Si al fin y al cabo este es el jefe de la línea de las fuerzas aéreas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Dice, sí, pero es Luftwaffe. que Luftwaffe. Dice, sí, pero es que Hitler es el superior, pero Goering es como no, es uno de nosotros. Porque claro, Goering era un tipo mujeriego, le gustaba el vino, vivir bien y tal, comer bien, era un tipo simpático. A su manera simpático. Y cuentan cómo durante el juicio. Bueno, yo estoy hablando por boca de otro, ¿eh? Si alguien me contradice, pues no pasa nada. No lo he comprobado personalmente. Parece ser que los Estados Unidos quisieron poner a un fiscal, un tal Jackson, que se empeñó en llevar una mala línea de ataque y entonces literalmente se lo comió Goering porque tenía mucha labia y tal. Tuvieron que cambiar directamente el fiscal porque lo estaban transmitiendo en directo a los soldados alemanes que estaban presos para que viesen y lo que se hacían era aplaudir a Goering cada vez que salía, le salía el tiro por la culata, porque era un tipo brillante y tal. Además cometieron la torpeza de retirarle la morfina, Claro. porque era morfoinómano, por unos dolores Sí, y a sí. base de tomarlo, pues acabó sin. Y entonces recobró una especial lucidez y el tío salió el auténtico, ¿no? Y entonces le decían, usted me están Era la poniendo. morfina. Entonces le replicaba, dicen, ustedes han hecho lo mismo en el campo de batalla, eligió una mala. Había muchas cosas por las que juzgarle, pero justo fue elegir como crímenes de guerra, enumerando acciones concretas. Dice, lo mismo que hacían ustedes, tal, que le daba la vuelta a todo. El tío era responsable de otro tipo de crímenes, pero bueno, la cuestión, ¿a dónde quería yo llegar? Bueno, porque este hombre era un hombre, pues todo lo contrario, era un hombre afable, que caía bien a todo el mundo, pero era un tremendo caradura y un vividor y Sí. no tenía una moral absoluto. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí, pero digo yo, no sé qué quería ilustrar con eso. Pues no, que son los dos tipos de tiranos, por así De decirlo. Hitler revolucionario, digamos. El sí, sí, mundano y el puritano, digamos. porque Y el Hitler, puritano sí debe ser un tipo líder y muy cruel. En general es así. sí, sí, Stalin, el Hitler, cabo, como es, cabo, austríaco, Hitler era un tipo, Robespierre. era vegetariano,
era animalista, no bebía, no fumaba. No trasnochaba, no No fumaba. trasnochaba, bueno, pero también era un drogadicto, acabó siendo un drogadicto. Sí, sí, pero eso dice que él no fue algo consciente de él, sino que el médico, parece que el médico que tenía le empezó a dar una mezcla de cocaína con no sé qué, y el tipo, bueno, se volvió adicto. Bueno, Pero es que la no es que historia el de la... consciente, parece, así dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la historia de la drogadicción en Occidente empezó por los médicos. Sí, De hecho la morfina, que fue la primera droga así a gran escala, fue un gran descubrimiento porque aliviaba dolores y se empezó a aplicar en la Guerra Civil Norteamericana. Pero ¿qué ocurrió? Que algunos se quedaron enganchados. Y entonces alguien descubrió que si alguien está enganchado era un negocio dárselo de forma subrepticia. Pero al fin, bueno, esto. Mira, ya ha sonado la señal de 1 hora. se nos terminó el Se nos tiempo. terminó y no hemos hablado de manipulación. Lo dejamos para otro día. Bueno, Y lo dejamos para la próxima. Igual podemos poner el título manipulación. sí, Así que lo dejamos para ya la sé, próxima, por la pondremos, misma queríamos. batidora, por el mismo Vaticanal. Bueno, le pondremos casi hablamos de manipulación o algo así. Está Bueno, bueno, es un título muy bueno. Casi ok, hablamos, en una de queríamos hablar de esas manipulación. hablábamos de manipulación. Que conste que me lo había preparado, pero bueno, ya está. Pero ¿sabés cómo somos, Ricardo? Que empezamos con una cosa y empezamos con la manipulación de la propaganda y terminamos con Goering. Bueno, yo les digo a mis oyentes que tengo preparado el siguiente programa de historia de Grecia y ahí no hago esas digresiones, ¿eh? Esas sí que las tengo Ya va con más guión. con una línea más, Claro. una línea editorial. Así que, Bueno, yo creo que bueno, terminamos acá entonces. ¿Qué te parece? sí, y en el próximo programa hablaremos de manipulación del medio de comunicación. Manipulación, vamos a ser más estrictos, vamos a restringirnos más al tema. El próximo programa. Vamos a restringirnos totalmente el tema. Vamos de primer tema caos, porque te preparaste un tema que yo no tenía previsto, ¿te acuerdas? El segundo nos centramos más y en este nos hemos vuelto a volver locos, pero bueno, forma parte del espectáculo. Ahí va. Así que hasta otra y bueno, Próximo. pues si os ha gustado, poned un me gusta y si somos muy caos nos lo decís también. Y si no Hasta pronto. no le gusta, nos pueden odiar, tranquilo, ser nuestro hater, que también nos gusta que tengamos hater. Sí, pero sobre todo que pongan comentarios porque eso aumenta la visibilidad. Claro, Bueno, pues Así que, hasta hasta luego. pronto a toda la audiencia. Gracias, Ricardo.